verla o si, o si quieren dar un repaso para las personas que se vayan a unir. Y bueno, lo primero es célula. ¿Qué significa célula? Significa celda. Y su nombre viene de las observaciones que hizo este personaje, Robert Hooke. Él fue el primero en observarlos. Lo que hizo fue cortar un trozo de corcho y esto fue lo que observó. Simplemente vio estos huequitos. A estos huequitos fue a lo que le llamó célula. Lo que les pongo en la parte A es tal cual lo vio Robert Hooke. Esto nada más vio unos agujeritos. En la micrografía B, aquí vemos ya cómo se ve con un microscopio más potente. Y en la micrografía C pueden ver cómo actualmente se pueden ver más de cerca las células, cómo ha cambiado de la figura A a la figura C. Vamos a tener que existen diferentes tipos de microscopios. Eso no lo vamos a ver a profundidad, pero van a ver que los microscopios de barrido son de los más potentes y son en los que alcanzan a verse las células casi, bueno, se ven muy bien las células. Hay también algunos que son todavía más potentes donde se pueden ver mucho más los organelos. Entonces, célula significa celda y fue observada por primera vez por Robert Hooke. Ahora, la teoría celular se fue armando por varios descubrimientos que se hicieron y esencialmente tiene tres principios. El primero nos dice, todo organismo vivo está compuesto por una o más células. Este principio es muy importante porque está relacionado con la vida. Para que nosotros podamos decir que algo está vivo, está compuesto por células. Entonces son dos conceptos que están muy relacionados. Vivo, célula. Célula, vivo. Ahora, vamos al siguiente principio que nos dice la teoría celular. Los organismos vivos más pequeños son células únicas y las células son las unidades funcionales de los organismos multicelulares. Vamos a tener que una célula puede representar a un ser vivo, pero que un ser vivo que tiene muchas células, su unidad funcional va a ser la célula. Esa es la manera en la que lo vamos a nombrar, unidad funcional de los organismos. Y el tercero, que es a mí en lo personal uno de los más interesantes, nos dice, todas las células proceden de otras células. ¿Por qué se me hace el más interesante? Porque nos lleva a una pregunta. Si todas las células proceden de otras células, la pregunta sería, ¿de dónde vino la primera célula? Que es la que nos ha dado origen a todas las demás. Entonces, estos son los tres principios. Todo vivo está hecho por células. El más pequeño hasta el multicelular, su unidad va a ser la célula. Y que las células proceden de otras células. ¿Ok? No sé si hay alguna duda aquí. No, ninguna. Ok. ¿Sí conocían estos principios? Sí. Perfecto. Sí. Muy bien. Aquí les pongo otra imagen donde es un complemento. Actualmente, cuando se empezó a hablar de las células, como ven, se tenían microscopios muy primitivos y se fueron creando esos principios. Actualmente, la teoría celular se ha vuelto un poquito más compleja con el descubrimiento de los cromosomas y todo lo que ha generado la herencia y todas las herramientas que ahora son mucho más exactas. Entonces, en este último párrafo nos dicen, las células contienen también la información hereditaria. ¿Esto por qué es importante? Porque ahora ya sabemos que las células, además de que generan otras células, también ellas son las responsables de heredar la información que va a darle las características a los organismos de los cuales son parte. Entonces, este principio pues es un complemento
y viene también de los otros, pero ya involucra algo que es la herencia, que también vamos a ver a detalle. Y bueno, aquí tenemos 3 células. Hay diferentes clasificaciones de las células. La primera que vamos a ver es la de los procariontas y las eucariontas. Entonces, de aquí, ¿cuál? A, B o C, siendo A esta, B esta y C esta, que no sé si se alcanza a ver. A, B, C. La célula A, que es procarionta o eucarionta, de acuerdo a lo que ustedes recuerdan. Procariota. Perfecto. ¿Todos de acuerdo? Sí. Bien. La B, Eucariota. perfecto. ¿Y la C? De igual forma. ¿Cómo sabes que la A es procarionta y que la B es eucarionta? La A es procariota ya que el material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Y el Perfecto. otro pues contiene su núcleo definido por la membrana nuclear. Perfecto. Mencionaste una de las diferencias más importantes, cómo se encuentra distribuido el material genético. Así, repitiendo también lo que dijiste, aquí en los procariontas el material genético va a estar distribuido por todo el citoplasma, no va a haber una barrera que es la membrana nuclear. En cambio, en los eucariontas, pues se van a caracterizar porque tienen esto, la membrana nuclear. El material genético está comprimido, envuelto, no significa que sea más pequeño, solo está envuelto por la membrana nuclear. ¿Qué otra diferencia alcanzan a ver? Material genético. Observen qué hay en el citoplasma de esta célula. Supongamos que el dibujo nunca es del todo exacto, pero observen cómo es el citoplasma y cómo es el citoplasma de esta célula. ¿Qué hay en el citoplasma? Organelos. Exactamente, los organelos. Esa también va a ser una característica importante de las células eucariontas, que tiene varios organelos. ¿Cómo sabemos qué es un organelo? Un organelo va a ser una sección de la célula envuelta por una membrana. Entonces, aquí, en la bacteria procarionta, la única membrana presente es la que envuelve el citoplasma. En el caso de la célula eucarionta, que está representada por estas dos células, vamos a tener estas membranas que van a ser los organelos. Cada organelo va a tener características que vamos a ir describiendo con más precisión, pero es algo importante. Adentro de estas células hay inclusiones de membranas que van a ser los organelos celulares. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Aquí tenemos con más detalle lo que mencionaste, lo que tiene de característica una célula procarionta es que tiene el material genético distribuido por todo el citoplasma. Vamos a hacer también otra característica importante de este material genético. Usualmente es un solo cromosoma circular. Eso también es importante. Las células procariontas por lo general solo tienen un cromosoma circular. Hay organismos, como todo en esta vida hay excepciones, que tienen más de un cromosoma, pero por lo general solo tienen un cromosoma. También vamos a tener estos puntitos que aparecen aquí. Estos puntitos se llaman ribosomas. ¿Alguien recuerda cuál es la función de los ribosomas o qué son los ribosomas? ¿Quién es el organelo que sintetiza proteínas? Y Sí, es el encargado de leer el ARN mensajero. perfecto. Va a encargarse de sintetizar proteínas.
También vamos a ver que los ribosomas son considerados en algunos textos como organelos que no están como tal separados por membranas, pero tienen una función. Entonces, algunos libros los toman también como organelos. Depende de la literatura que consulten. Pero además, los ribosomas tienen una composición de proteína y de material genético, ARN y proteína. Si en algún momento les llegaran a preguntar qué son los ribosomas, se les conoce también como riboenzimas porque están formadas por RNA y por proteína. A grandes rasgos podríamos decir que los ribosomas son proteínas. ¿Ah? Y no solo se van a encontrar en las células procariontas, estos son de las características que van a compartir tanto las células eucariontas como las procariontas. Entonces, ya vimos el material genético. Esto de aquí es la membrana plasmática, que es la que le da forma a todas las células, tanto a las procariontas como a las eucariontas. Y en varias células procariontas también vamos a tener esto, que es la pared celular. La pared celular la vamos a también tener en las células eucariontas de las plantas, pero la composición va a ser muy diferente. Vamos a ver que la función de tanto de las plantas como de las bacterias tiene que ver con, además de dar forma, servir como una barrera protectora. ¿Ok? Entonces, ¿qué tienen en común los procariontas y los eucariontas? Los ribosomas, la membrana plasmática y la pared celular. Ya vimos qué son los ribosomas y ya vimos cuáles son las características del material genético de las células procariontas. No están rodeadas por una membrana y por lo general se encuentran agrupadas en un cromosoma. Todo el material genético está en un cromosoma. Profa, decía usted que la pared celular se encuentra en las eucariontas y procariontas, pero en las procariontas también la podemos clasificar como en vegetal y animal, ¿verdad? En la célula animal tenemos pared celular. Sí, no, en la célula animal No. no tenemos pared celular. Ok, entonces, ¿Mandé? entonces, sí tiene pared celular la célula procariota, pero solamente la de las plantas, ¿no? Vamos a ver. Célula procarionta, bacterias. Célula eucarionta, plantas Sí, y sí. animales. Ajá. Entonces, célula procarionta, sí va a tener pared celular, pero su función es diferente, bueno, su composición es diferente. En las células eucariontas, las plantas tienen pared celular, que son las que apenas vamos a ver. No sé si quedó claro. Bueno, Sí, profe. es que por lo que entendí estabas diciendo que las procariontas también había vegetales y animales, y no, las procariontas son únicamente bacterias. No, no quise decir eso. Ah, ya, sí, no te preocupes, dime. Ok, no, pero bueno, está bien, sí lo entendí. Vamos para no estar confundiendo. No te preocupes. De hecho, si cualquier cosa, no importa si no queda claro, con toda la confianza. La idea de esto es que ustedes repasen y que pues también yo pueda resolver todas sus dudas. Pero bueno, pues seguro que sí quedó bien. Sí, seguro. Mire, estamos en que usted decía que la pared celular tiene los procariontes y los eucariontes, pero en los eucariontes solamente lo posee la célula animal, no vegetal, perdón, nada más. Exactamente. Sí, ahora Ok, sí lo sí, dijiste muy, bueno, ahora sí te sí. entendí bien. Sí. Es lo que trataba de decir desde un inicio, pero me estaba confundiendo. Ah, no te preocupes, está muy bien. Sí, lo que mencionaste es completamente cierto. En los eucariontes solo las plantas van a tener pared celular. Ah, perfecto, muy bien. Ahora, aquí les muestro una célula eucarionte y lo que quiero que vean es que esta célula eucarionte
aquí les sale algo, que es un flagelo. Cuando vean una imagen y vean que hay un flagelo, esa no sería como tal una característica de la bacteria. También es una característica de las células eucariontes, los flagelos. Y por ejemplo, igual puede haber células que son unicelulares, que tienen flagelos, que son como uno pudiera llegarse a imaginar que solo están en la naturaleza, pero también pueden darse cuenta que el espermatozoide es una célula eucarionte que tiene flagelo. Entonces no tiene que ser una célula muy, muy extraña. Los espermatozoides tienen flagelos. Aquí, que esto ya es la célula eucarionte como tal, empezamos a ver algunos organelos que van a ser importantes y ahorita vamos a ver. Ahorita le quiero poner características. Aquí está, eucarionte. La célula animal no posee pared celular, pero la vegetal sí va a tener una pared celular que está hecha por celulosa. Más adelante vamos a ver qué es la celulosa. A diferencia de las células procariontas, las células procariontas, su pared celular, que también la poseen algunas, no todas, pero esta característica puede llegar a tener, está hecha de peptidoglucano. El peptidoglucano es lo que muchas veces funciona para identificar el tipo de bacterias que hay. Entonces, la pared celular es diferente. Bacterias o procariontas, peptidoglucano. Plantas, celulosa, en general. Aquí esta es la primera característica que dieron, que fue muy buena. Eucariontes, núcleo presente. Procariontes, núcleo ausente. Aquí vamos a tener que en eucariontes el ADN está organizado en varios cromosomas, mientras que en los procariontes vamos a tener una sola molécula que va a ser circular. Aquí tenemos algo que no habíamos mencionado a mucho detalle. Aquí nos dice uno o más nucleolos. ¿Qué es un nucleolo? ¿Alguien sabe qué es un nucleolo? Ok. También lo vamos a ver con más detalle, pero a grandes rasgos, el nucleolo va a ser una parte del núcleo, ahí donde está concentrado el material genético, en donde va a haber ribosomas que van a estar sintetizando proteínas de manera activa. Eso es el nucleolo. Entonces lo vamos a ver como el núcleo y en una partecita el nucleolo. Como aquí mencionan, va a haber uno o más. Mientras que en la célula procarionta no va a haber nucleolo. A veces ese lugar donde se concentra el material genético le llaman nucleoide. Entonces no lo vayan a confundir, nucleolo, nucleoide. Aquí tenemos también los ribosomas. Como les dije, los ribosomas se comparten tanto en los procariontes con los eucariontes. ¿Qué diferencia puede haber? Que la composición de estos ribosomas va a ser diferente. Más adelante vamos a ver en qué difieren, pero son ribosomas, ambos tienen, pero son diferentes. Aquí a grandes rasgos, el de los eucariontas son de mayor tamaño y el de los procariontas son de menor tamaño. La manera en la que se dividen también es diferente. En las células eucariontes, la principal manera de división va a ser la mitosis. Y aquí tenemos que las procariontas se dividen por fisión binaria. Esto también lo vamos a desglosar más adelante y vamos a ver que hay diferentes tipos de división en las procariontes. La fisión binaria es la principal, pero también va a existir la gemación y otros. También la medida es importante. Las
eucariontas miden entre 10 y 100 micrómetros, mientras que las procariontas van a medir entre 1 y 10 micrómetros. Esto también ya es un poquito más adelante, no tenemos que entrar en tanto detalle en cuanto a las enzimas y los pigmentos, pero pues también es una característica. Estas también ya son características como más específicas. Las que están aquí al principio son las principales. ¿Tienen alguna duda de estas características? No. Perfecto. Entonces vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Yo les digo una característica y ustedes me dicen si es procarionta o eucarionta la célula de la que estoy hablando. A ver. Tiene ribosomas. ¿Procarionta, eucarionta o ambas? Ambas. Vas. Perfecto. Ambas. Tiene uno o más nucleolos. Solo la célula eucarionte. Eucariota. Muy bien. ¿Qué otra es importante? Mide entre 1 y 10 micrómetros. La célula procarienta. Perfecto, muy bien. Se divide por fisión binaria. La célula procarienta. Perfecto, muy bien. Entonces, ese fue un pequeño ejercicio. Vamos a ir haciendo ejercicios para que ustedes repasen. Karen me menciona la membrana del ADN. ¿Qué significa esto o cuál es tu pregunta? ¿O cuál era tu respuesta? Era la de... el nucleolo. Ok. Era la respuesta, ¿verdad? De qué era el nucleolo. Sí, el nucleolo es el... ¿Qué significaba el nucleolo? Cierto. Sí, no es la membrana del ADN, es el lugar donde se sintetizan las proteínas, pero está muy bien. Te agradezco mucho que participes porque eso también me ayuda a ver que están aquí. Muchas gracias. Entonces, vamos a empezar ahorita a describir los organelos y cómo está formada una célula, tanto procarionta como eucarionta. Y la primera característica que van a tener las dos va a ser la bicapa lipídica. Bicapa lipídica, también conocida como membrana plasmática. Bicapa lipídica, membrana plasmática. Membrana plasmática o membrana de otros organelos. Así es como están formadas todas las membranas de los organelos, a grandes rasgos, por esta bicapa lipídica. ¿A qué le suena bicapa lipídica o qué es una bicapa lipídica? Ni idea. No se preocupen. Bicapa empieza con esta parte bi. ¿Qué significa bi? Dos. Exactamente. Este nombre nos dice está hecho por dos capas de lípidos. Los lípidos, ¿recuerdan qué son los lípidos? Son moléculas orgánicas. Perfecto, muy bien. Son moléculas orgánicas. Son moléculas orgánicas que tienen una característica. Son hidrofóbicos o hidrofílicos. Hidrofílicos, ¿no? Hidrofóbicos. Cerca. Hidrofóbico significa que no se pueden mezclar con el agua. Los lípidos, también conocidos como grasas, esa es su característica, que no se mezclan con el agua. Entonces vamos a tener esta doble capa que está hecho por moléculas de característica grasosa, hidrofóbica. El que estén hechos de esta manera, lo hacen le dan esta característica que es la semipermeabilidad. Aquí la semipermeables.
¿Qué significa que sean semipermeables? ¿Qué creen ustedes que significa que son semipermeables? Que deja pasar algunas sustancias. Exactamente, deja pasar a algunas sustancias. Entonces, ahorita vamos a ver qué sustancias. Esto tiene una característica grasosa, hidrofóbica. Mantiene el agua alejada de ambos extremos. ¿Qué es lo que podrá pasar por esta bicapa? ¿Qué tipo de moléculas? ADN. Justamente el Iones, ADN. ¿Cómo? iones. Iones, tampoco. Los iones, curiosamente, tampoco los deja pasar. Solo va a dejar pasar moléculas muy pequeñitas o moléculas que tengan la misma característica grasosa, que sean hidrofóbicas. Esas son las moléculas que van a poder pasar libremente por esta capita que es hidrofóbica. Ajá. Y curiosamente, esto ayuda mucho. En la parte del cerebro hay algo que se llama la barrera hematoencefálica, que es una capa con esta misma característica, que es hidrofóbica. Esta capa que rodea el cerebro solo deja pasar sustancias que son grasosas y eso es lo que utilizan los medicamentos para poder atravesar hasta el cerebro. No todas las sustancias pasan porque tiene estructuras con bicapas. Es necesario que los medicamentos que van dirigidos hacia el cerebro tengan esta característica hidrofóbica. Ajá. Por eso funcionan de manera semipermeable. Como lo mencionaron, solo deja pasar algunas cosas. ¿Qué cosas? Moléculas muy pequeñitas o moléculas que tengan características hidrofóbicas. Ajá. Ahora, además de que es semipermeable, está acomodada. Ya dijimos que son dos capas de lípidos. Si se dan cuenta, estos lípidos, por lo general, en los dibujitos y si viéramos a un lípido en vivo, tienen esta forma. En la parte de arriba tienen una bolita. Esta bolita se le va a conocer como la cabeza hidrofílica. Cabeza hidrofílica. Ajá. Y esta parte de acá es la parte más hidrofóbica de la molécula y es la que le va a dar la característica hidrofóbica a la doble membrana. Entonces, si se dan cuenta, todo esto es hidrofóbico, esta parte de acá. Pero tiene una pequeña cabecita, que es la cabeza hidrofílica. Estas cabecitas son las que están en contacto con el agua. Entonces, que de este lado esté su parte más hidrofóbica y que tengan una cabecita hidrofílica que está en contacto con el agua de la célula, hace que se acomoden los lípidos de esta manera. Todas las cabecitas hidrofílicas viendo hacia el citoplasma o hacia el exterior y del otro lado también las cabecitas viendo hacia afuera. Y en medio está la parte más hidrofóbica, que es la que funciona como una barrera semipermeable. Espero que no se hayan confundido mucho. Mm, Adelante, adelante. mm, Ajá. Y de este lado está lo hidrofóbico. Ajá. O sea, a pesar de que el lípido es principalmente grasoso, tiene esta pequeña cabecita que es hidrofílica y es la que permite que esté en contacto con el agua. ¿Ah? Estas son las cabecitas hidrofílicas y este es el medio más hidrofóbico. De todas maneras vamos a ver más adelante lo que son los lípidos, su clasificación y espero que les quede todavía un poquito más claro.
¿Alguna duda o palabra o en algún momento que se hayan perdido? Mm, ¿Puedo volverlo a repetir o si no hay ninguna duda? Dice Brenda, entonces, ¿los tipos de células tienen capa hidrofóbica? Sí, todas las células tienen estas membranas. Todas las células tienen membranas y las membranas tienen esta forma, una bicapa lipídica. Bicapa lipídica. Todas las células tienen membranas y esas membranas tienen esta forma, bicapa lipídica. ¿Mm? Y sus características es que tienen una parte hidrofílica y una parte hidrofóbica, además de que son dos capas y que son semipermeables. ¿Ok? Ese sería como el resumen de lo que vimos. Bicapa, dos capas de lípidos con una parte hidrofílica viendo al exterior y una parte hidrofóbica en medio. ¿Ok? ok. Tapichi. Entonces, esta es la famosa membrana plasmática o membrana de otros organelos y tiene esa composición. Vamos a lo siguiente. Aquí les muestro que cómo es que se arman las membranas, esta capa soluble en agua y estas capas que son insolubles en agua o hidrofóbicas se van agrupando. Hay diferentes tipos de agrupaciones. Está la membrana y también cuando únicamente forman un circulito se le conoce como micela, que si ustedes han puesto atención en los caldos que tienen grasa, esas bolitas de grasa son las micelas. Mm, Ujú. Y pues aquí también una imagen de otra de las características que mencionamos, que es que son bicapas, dos capas. Aquí vienen marcadas las cabezas hidrofílicas, las que están en contacto con el agua. Y bueno, aquí también viene la composición, pero más adelante vamos a ver cómo son estas cabezas hidrofóbicas y cuáles hidrofílicas y cuáles, pues, por qué existe. Bueno, vamos a ver lípidos más a detalle cuando lleguemos a biomoléculas. ok. Ahorita simplemente tienen una parte hidrofílica y otra hidrofóbica. Ahora, otra cosa que tienen las membranas, la membrana plasmática y la de otros organelos, es que va a tener esto que aparece aquí, que son proteínas. Las proteínas van a tener muchas funciones. Una de ellas igual y la pueden intuir. Si ya dijimos que esta membrana solo deja pasar algunas cosas que tengan ciertas características, vamos a tener que estas proteínas que están atravesando la bicapa, una de esas funciones va a ser la de dejar pasar algunas otras moléculas. Entonces, si les llegaran a preguntar otra característica de las membranas plasmáticas, pues es que tiene proteínas embebidas o que atraviesan la membrana. Estas proteínas, además de dejar pasar a otras sustancias, también funcionan en la señalización. ¿Señalización de qué? Pues de comunicación. Vamos a tener por aquí moléculas que van a estar en el exterior de la célula y vamos a tener aquí estas proteínas que van a funcionar como antenas para comunicarle a la célula, oh, aquí hay alimento, oh, aquí no hay alimento, vete, o aquí hay azúcar, tienes que meterla a tu interior. Van a ser como el teléfono de la célula que le va a estar diciendo aquí sí, aquí no, o qué hay o qué no hay, para que la célula pueda sensar su exterior.
Entonces son estas proteínas que sirven para la comunicación